Advertencia. Voy a contar un relato que incluye violencia, desaparición y chantaje. No entraré en detalles explícitos de agresiones. Respeto mi propia decisión y la de otras mujeres que pasaron por lo mismo. Si algo de esto te recuerda a una historia personal, por favor cuida de ti al escuchar. Salí a trabajar el Día de Reyes porque no tenía otra opción. Mi hija tenía 7 años y esa mañana, mientras la ayudaba a ponerse la bufanda, la factura del hospital se quedó encima de la mesa como una sombra más grande que nosotros. Tenía el teléfono lleno de mensajes de mi mamá. Por favor, ¿qué vas a hacer? Tenía en la cabeza la cara de mi hija pidiendo una rosca. Los vendedores en la plaza, la gente que celebra y que parece ignorar lo que pasa a unos pasos. Ese día la ciudad brillaba por fuera, piñatas en las aceras, niños con juguetitos, roscones calientes, música en la plaza. Por dentro en mí había una urgencia que no dejaba pensar claro. Antes de salir me vestí con cuidado. Aprendí reglas, pocas pero salvavidas, con otras mujeres en la calle. Nunca aceptar transporte de desconocidos, no subir a un auto sin ver la placa. No llevar fotos de mi hija visible, cobrar por adelantado si la oferta lo permite, decir siempre mi nombre real solo cuando ya hay papeles. Regla número 1. No bajar la guardia por buenas palabras. Regla número 2. Confiar hasta donde cabe la prudencia. Llevaba encima una libreta pequeña donde apuntaba números, deudas, quién me había prestado, cuánto necesitaba. Ese cuaderno lo cuidé como a un tesoro, porque en él estaban las cuentas que me permitían seguir. No cuento esto para que me compadezcan, lo digo para que se entienda la tensión. La necesidad no es una excusa moral, es una realidad material que obliga. Había que pagar la consulta, la quincena de la casa, la leche. Y el Día de Reyes, con la ciudad disparando fuegos de artificio de alegría, esas facturas me pesaban más. Esa tarde, mientras caminaba por la calle principal donde siempre se forman grupos para festejar, un hombre me llamó por mi nombre. Me quedé helada. No hay peor sensación que escuchar tu propio nombre en la boca de alguien al que no conozco. Me llamó como si nos hubiéramos visto 1000 veces. Eso me hizo bajar la guardia de golpe. Es una pequeña trampa. La gente te reconoce y la voz se vuelve familiar. Me acerqué. Era un hombre que parecía saber de calles y hoteles. Hablaba con fluidez, sin prisas. Me ofreció una suma grande por una noche. Por adelantado, dijo, y que me llevaba en auto cómodo. Suite de lujo, insistió. Dijo que pagaba extras y me aseguraba que regresaba temprano. Tenía una calma que sonaba profesional, no agresiva. Detesto cuando la mente busca razones y excusas, pero esa noche había pocas. Sí, quebranté la regla. Me subí a un auto con 2 hombres. Vi la placa de lejos y la anoté en el cuaderno antes de subirme. Tenía miedo. Dije en voz alta mis reglas por si algo pasaba. Me costó admitir que lo hice porque la necesidad apaga el instinto a veces. En el auto, el conductor encendió el aire acondicionado. Un perfume fuerte llenó el espacio. La radio sonaba lejana, sobre la algarabía de la ciudad. El trayecto era más largo de lo que yo esperaba. Miré por la ventana. Calles que conocía, luego otras que no, hasta llegar a una zona donde las luces de fiesta parecían más tibias, menos presentes. Llegamos a un hotel que, desde fuera, no tenía nada extraño. Fachada moderna, una pequeña recepción con una planta, un timbre mal colocado. Entramos y el recepcionista no pidió muchas cosas. Un nombre, un pago en efectivo. El ascensor olía a limpieza y algo más, a ambientador que quería disfrazar otra cosa. Cuando la puerta de la habitación se cerró detrás de mí, la sensación de alivio inicial se transformó en desconfianza. Había algo en el aire, en el clic de la cerradura, que no era normal. No voy a describir lo que pasó en esa habitación con detalles íntimos.
No porque no quiera contar, sino porque hay cosas que todavía me queman y que no necesito repetir para explicar lo que vine a decir. Lo que vi, cómo funcionaba eso, y cómo logré seguir viva. Me concentro en la maquinaria, en las señales, en los documentos y en lo que esa red hacía para que el sistema siguiera funcionando. Apenas entré, vi una cámara pequeña en una esquina, como si fuera un objeto decorativo. Pensé que era vigilancia del propio hotel, hasta que noté que había cables que no llevaban a un circuito normal, sino a una caja con varios equipos. Discos duros, cargadores, teléfonos apilados con carcasas protectoras. En la mesa había una libreta, algo que lucía como una agenda con nombres y números, y una tablet abierta con una hoja de cálculo donde aparecían fechas y montos. No era un descuido. Era la oficina de la operación montada dentro de una habitación. Me paré en el umbral y miré sin poder creerlo. Al frente, una mujer entró. Su autoridad se notaba en la forma de moverse. La llamaban la jefa por la forma en que las otras la miraban. Había otras mujeres en la habitación, algunas con la mirada perdida, otras todavía intentando recomponer su ropa. Una con un tatuaje pequeño en la muñeca que parecía un punto de apoyo para su identidad. La mujer, la jefa, no perdió tiempo. Me trató como un elemento que debía ser acomodado. Me pidió el teléfono, me pidió documentos, me ordenó guardar mi libreta y me mostró, sin dramatismos, fotos en la tablet, caras de mujeres, fechas, montos. En una página vi algo que me sacudió. Había una sección donde aparecía la palabra Día de Reyes, seguida de una cifra y de una lista de horarios. Como si fuera una planilla de trabajo hecha para una jornada festiva. La palabra en ese contexto parecía una etiqueta de pedido, no una celebración. Me amenazaron, sí, but not with details. Me dijeron que tenían fotos de mi hija. Eso fue todo. No mostraron nada explícito, no hicieron falta. La sola frase fue como una cadena alrededor de mi garganta. Sabemos quién es tu familia, dijeron un par de veces, con voz fría. Amenazaron con mostrar imágenes o con usar a mis cercanos si no cooperaba. El primer golpe no fue físico, sino la constatación del alcance. No era un ataque aislado, era una maquinaria que usaba datos, archivos e incluso complicidades. Vi una libreta donde alguien había apuntado años de trabajo, nombres, apodos, cuotas. Había números que se repetían como si fuera contabilidad. En otra hoja, una nota con abreviaturas que mostraban pagos a colaboradores y menciones a turnos, palabra técnica. La tablet tenía videos no explícitos pero suficientes para extorsionar. Y por si quedara alguna duda, en un rincón había una carpeta con hojas plastificadas, en cuyo borde se leía contactos. Eran tarjetas, números y siglas. No dije nada al principio porque la mente a veces niega lo evidente para no colapsar. Pero lo vi. Era una estructura organizada, con registros y una lógica de negocio. No hubo una sola persona improvisando. Era un sistema con logística, horarios y cuentas. Sentí el peso de esa realidad como una mano que me empujaba hacia la resignación. Si subes al auto por dinero, te explican, te cobran, te registran, y luego te convierten en mercancía en una contabilidad. ¿Cómo no iba a temblar? Pensé en mi hija, en mi mamá llamando, en la rosca que yo había imaginado comprar. Recordé las reglas que rompí al subirme. Me recriminé y me perdoné al mismo tiempo. La necesidad obliga. Repito porque es verdad. En medio de ese tumulto, sin embargo, comenzaron a suceder pequeñas señales de solidaridad que me llamaron la atención. La chica del tatuaje, que apenas cruzó una mirada conmigo al entrar, me deslizó un papel doblado sin que nadie mirara. Lo tuve en la mano solo un segundo. Decía, si quieres salir, espera a que pongan la música baja, y abajo una palabra suelta, ventana. Fue suficiente para entender que no todas estaban derrotadas. Entre ellas se tejían códigos y miradas.
No todas las historias terminaban en silencio. Algunas buscaban una grieta para escapar. Mientras me obligaban a sentarme en una silla, la jefa habló de cifras, no de sentimientos. Habló de la organización como quien habla de una empresa que funciona. Ingresos por día, tarifas por tipo de servicio, pagos a colaboradores para seguridad y menciones vagas a personas en la calle que avisan si hay riesgo. En la tablet vi columnas que hablaban de revisión policial como si fuera un costo fijo en su contabilidad. No diré nombres ni acusaré a nadie sin pruebas, pero lo que mostraba la hoja de cálculo era que, sin duda, existía una relación sistematizada con agentes externos. Alguien que avisaba, alguien que permitía que todo siguiera. Me pidieron documentos, y no doy mi apellido en voz alta aquí porque cuido identidades, pero sí puedo decir que me obligaron a dar algo con lo que me pudieran ubicar. No sé si fue por torpeza o por una apuesta sucia, pero el recibo que me hicieron firmar tenía una dirección que no pertenecía al Hotel Visible. Era una casilla, un nombre falso. Al dorso, otra hoja con números y el sello de algo que parecía un servicio de mensajería. Todo organizado como una red empresarial que necesitaba anonimato para operar. A partir de ese momento, la sensación de estar dentro de un engranaje se hizo más intensa. La habitación tenía un timbre interno, como si esperaran que todo fuera según horario. Un hombre volvió a entrar con una libreta distinta, más cuidada. Él anotó mi nombre junto a una cifra y cerró la libreta con un gesto que parecía definitivo. Fue el momento en que comprendí que no se trataba solo de violencia puntual. Se trataba de una contabilidad que convertía personas en números para mantener un flujo de dinero. Me prohibieron comunicarme, me quitaron el celular. Me mantuvieron en una zona con otras muchachas y vi cómo intentaban normalizar la situación con palabras profesionales. Esto es trabajo, hay que cobrar, no te estreses. Esa forma de hablar, profesional y fría, era una técnica de control. Hacerlo ver como una transacción para que la resistencia se disuelva. Pero la resistencia no desaparece así. En algún instante, una de las mujeres, la más joven, comenzó a llorar sin control. La jefa miró el llanto como si fuera mala publicidad y mandó a alguien a calmarla. La voz de esa joven se partía entre el llanto y una rabia muda. No la juzgué, la entendí. Esa rabia está hecha de las mismas cosas que nos obligan a salir a la calle. La precariedad, la necesidad de comer, la urgencia por mantener hijos. Dentro de esa habitación, entre la tablet y las libretas, me di cuenta de una cosa que hasta entonces no había dimensionado plenamente. La red no solo opera en la sombra física de ese cuarto. Tiene ramificaciones. Gente en la calle que identifica nombres, pagos por personas de confianza que vigilan a la salida, fotos que circulan como moneda de chantaje. Había, en un cajón, un sobre con fotos impresas. No pude ver las caras con claridad porque me prohibieron acercarme, pero estaba claro que ese material se usaba para extorsionar. Tenemos pruebas, me dijeron. Nadie quita a su familia la atención. No era gratuito. Era una estrategia diseñada para paralizar. Fue en ese momento cuando la idea de planear algo nació con fuerza. No porque fuera valiente de pronto, sino porque la alternativa era quedarme y aceptar una vida donde la decisión ya no era mía. Observé la habitación, conté las cámaras con la mirada. Evalué ventanas, ventilaciones, la guardia de puerta y las horas en que llegaban y se iban las personas. Esa rutina era una grieta. Toda estructura que se repite deja lugares donde ocurre lo impredecible. La presencia de la chica del tatuaje fue una señal constante de que no estaba sola. Otras movidas también ocurrieron. Una compañera logró esconder un mini espejo en la manga para observar la puerta. Otra fingió un mareo para que la puerta se abriera y entrara aire.
La solidaridad fue sutil, como un idioma secreto. No exagero si digo que la decisión de escapar no fue heroica, fue práctica. Lo que yo necesitaba era volver a mi hija, intentar pagar lo que debía con lo poco que pudiera reunir, volver a la calle reinventada. Pero para eso debía salir de ahí. Y no solo yo. Había mujeres con historias distintas, con hijos, con deudas, con miedo. Muchas no pudieron expresar esa necesidad por el terror que la red sembraba. Al final de la jornada, cuando la ciudad todavía celebraba con luces y ruido, adentro de esa suite, la calma era otra. Un ritmo controlado, como el de una oficina cerrada. Vi pasar papeles plastificados con nombres, vi cómo se registraban entradas y salidas en un cuaderno con una letra curva y precisa. Finalmente, la jefa ordenó que nos preparáramos para el turno siguiente. Esa palabra, prosaica y clínica, me dio asco. Si para ellos era un turno, para nosotras era la pérdida de libertad. Fue entonces cuando recibí la segunda nota de la chica del tatuaje. Un papel en el que había un nombre y un número, y la palabra bajo puente. Entendí que alguien fuera esperaba, o al menos había un punto de encuentro seguro planificado. No sé cómo lo organizaron, si era un aliado o alguien que alguna vez había trabajado para ellos y se arrepintió. No era momento de preguntar demasiado. El tiempo y las miradas ajenas limitaban las palabras. En mi cabeza se mezclaban imágenes de la plaza con mi hija y el roscón que no habíamos comprado y la ficha rígida de la tablet que mostraba Día de Reyes, 12 clientes, ingreso, X. Era una contradicción brutal, la celebración, la inocencia de los niños y esa contabilidad sin alma. Me prometí en silencio que recordaría cada número, cada cara, cada gesto. No por venganza, sino por la necesidad de que alguien más supiera qué había detrás de los anuncios y las suites. Intenté anotar mentalmente lo que veía. Guardé en la memoria la placa del auto en la que me subí, la cara del conductor, la textura de la llave que me entregaron. Todo podía servir. Las cosas pequeñas a veces son las claves para los pasos siguientes. Me dije, cuando salga, debo documentar esto, pasar la libreta a alguien de confianza, buscar una organización que me ayude, contar la historia de la contabilidad, no solo de la agresión. Era necesario convertir el miedo en prueba, pero salir no era fácil. Aquella noche, la puerta a la calle se cerraba con más control que el resto del hotel. Había un guardia que preguntaba nombres y miraba las bolsas. En la pared había un cartel que parecía inocente. Reglamento del huésped, con letras pequeñas. En la práctica era una barrera más. Y mientras todo esto ocurría, mi madre llamaba una y otra vez. Mi hija preguntaba por qué tardaba. No sé qué pensaban ellas, no pude contestar. La sensación de tiempo robado era otra forma de violencia. En medio de esa mezcla de organización criminal y rutina, empezaron a aparecer intenciones. Yo no era la única que miraba la ventana con la esperanza de un respiro. La jefa, por su parte, parecía hablar con personas fuera, llamadas cortas, nombres que no pude identificar, la palabra verificación, dicho en tono de negocios. Lo que para ella era logística, para nosotras era la jaula que debía romperse. Decidí mirar de nuevo la libreta que dejaron abierta en la mesa. Estaba llena de apodos, números y abreviaturas. Encontré mi nombre junto a una cifra y una marca que no sé si llamarla señal. Una letra A al lado, tal vez para activo. Eso me dijo que no era una clientela ocasional. Yo estaba en su lista, en su libro. Sentí el frío del punto final, pero también sentí algo más, la tentación de sobrevivir y la urgencia de no volver a ser un número. Ahí, con todo eso en la cabeza y con el papel que me había pasado la chica del tatuaje en la mano, empecé a trabajar en algo que no sabía cómo terminaría. Un plan para salir de la habitación sin que me vieran, con el menor ruido posible, en un momento en el que la ciudad reía y yo contaba las respiraciones de otras mujeres. Tenía miedo, claro.
Miedo a la represalia, a que me siguieran, a que usaran las fotos de mi hija. Pero el miedo era también un motor para pensar con rapidez. Identificar cámaras, horarios del personal, la existencia de una escalera de servicio, el lugar donde guardaban las llaves. Cuando apagué la luz para fingir que dormía, sentí el pulso acelerado. No sé si fue instinto o memoria lo que me llevó a contar un paso a la vez, a observar la ventilación, a tocar el borde de la cortina para verificar si había hilo suelto. Pequeñas acciones, discretas, que podían abrir la posibilidad de huida. Pero en ese momento todavía no había ejecutado nada. Solo estaba en la fase donde cada detalle se convertía en una opción. Me quedé escuchando los sonidos, la ciudad a lo lejos, la música de la plaza que sonaba como otra vida, el zumbido de un aparato en el cuarto de al lado. No voy a decir que estaba tranquila, ni tampoco que estaba segura. Solo puedo afirmar que algo en mí cambió esa noche. De la resignación pasé a la planificación. Y esa planificación es lo que me trajo hasta aquí, contándote esto. No porque sea una historia de éxito garantizado, no lo fue, sino porque en esa decisión, en ese momento, existe una costura donde puedo sujetar la memoria y exhibir cómo funciona la maquinaria. Hay heridas, y hay números en una libreta que todavía me persiguen, pero también hay nombres escritos en papel que indican rutas de escape. Si esta historia te está hablando, por favor, compártela con respeto. Puede salvar a alguien. No des detalles personales en comentarios, no pidas identidades. Hay organizaciones que trabajan con estas situaciones y apoyo real que se puede brindar sin revictimizar. Quiero que lo sepas antes de seguir. No busco lástima. Busco que te quedes y que entiendas la complejidad de lo que se mueve bajo la apariencia de una noche festiva. Esa fue la noche en que comprendí lo que significaba estar dentro de una red que funciona como empresa. Entradas, salidas, números. Y también fue la noche en que, entre miedo y solidaridad, comenzaron a formarse pequeños hilos de resistencia. Todavía no había huida, todavía quedaban muchas piezas por mover, pero había algo que me empujó finalmente a actuar. La certeza de que si no trataba de recuperar mi vida en ese instante, podría no volver a tener oportunidad. La señal llegó cuando la jefa tuvo una discusión corta, apenas un intercambio de palabras por el pasillo, y el guardia bajó un piso para hablar con alguien. Fue un rato breve, pero suficiente. La chica del tatuaje me pasó otra nota. Esta vez era una ruta, ventana, balcón pequeño, patio de servicio, escalera metálica que conducía a un callejón lateral. En el papel había un dibujo rudimentario, palitos y flechas. Si vamos, salimos juntas, decía. Mi corazón tuvo un salto seco. Sabía que en lugar de planear con calma, había que moverse con decisión. No porque fuera valiente, otra vez lo repito, sino porque lo que estaba en juego no era solo mi piel, sino la posibilidad de volver a ver a mi hija y de sacar de mis manos ese número que me pusieron en la libreta. Entonces tomé una decisión silenciosa. Esa noche intentaría salir. No diré cómo, no ahora. Solo diré que comenzamos a coordinar en voz baja, con gestos, con golpes en la pared para que nadie entendiera. Las manos sudaban, las miradas se cruzaban, y el ruido del Día de Reyes, que afuera parecía festivo y luminoso, nos dio cobertura con su estruendo. Fue irónico. La celebración de la calle nos cubrió con su ruido para que nuestro plan tuviera una posibilidad. Y así, mientras los niños comían rosca y pedían juguetes, nosotras empezamos a mover las piezas en una habitación que era oficina y jaula a la vez. Un plan improvisado, frágil, hecho de papeles doblados y miradas, empezó a tomar forma en la penumbra. Mi libreta, la que llevaba siempre, se quedó oculta en mi bota.
Mi memoria con las placas del auto y las caras estaba activa como un archivo que debía entregarse. Afuera nadie veía lo que preparábamos. Adentro, el engranaje seguía registrando nombres y montos como si fuera un negocio normal. En ese punto la historia no termina. Quedaban puertas por abrir, paredes por atravesar y decisiones con consecuencias. Me dormí apenas un poco, con la mente a mil, sabiendo que lo que haríamos era arriesgado. Aún así, cuando por la madrugada cerré los ojos por un instante, juré que todo lo que pudiera hacer sería para que mi hija volviera a la mesa con la rosca en la mano, como si nada hubiera pasado. Por ahora, eso era suficiente para sostenerme. Cuando llegó la madrugada, el ruido de la calle se quedó en un rumor largo que me servía de manta. Todo estaba listo en la penumbra. Los papeles doblados, las señas, la ruta dibujada en un trozo de servilleta. No conté los minutos. Conté los pasos. Miré a las mujeres que iban a salir conmigo. La chica del tatuaje, la que había fingido el mareo, y otra que solo decía su nombre en voz baja cuando nadie escuchaba. Nos miramos sin hablar mucho, porque las palabras podían delatarnos. La primera parte del plan fue simple y peligrosa: hacer creer que todas dormíamos. La jefa había apagado la música de la habitación principal para guardar silencio, y eso nos jugó a favor. Cuando la luz se atenuó y la noche sonaba con fuegos a lo lejos, la chica del tatuaje tapó la cámara con la funda de un reloj que había conseguido. Yo aproveché para mirar la ventana, la cortina y el cordón que la sujetaba. No voy a dar instrucciones. Lo que sí puedo decir es que hay cosas que solo sientes cuando el miedo te obliga a ser precisa. La vibración del piso, el roce de la tela, el respiradero que a veces trae olor a calle. El primer sonido que rompió la rutina fue un motor distante. Respiré, me recordé a mi hija y apreté la servilleta que tenía en la mano. La compañera que fingió mareo fue la primera en levantarse. Caminó con pasos lentos, como si la gravedad la forzara, y cuando alcanzó la puerta, simuló buscar algo en su bolsa. El guardia del pasillo, que acostumbraba a mirar los nombres, tuvo la costumbre de responder a lo que parecía una emergencia. Así que, cuando ella dijo que necesitaba aire, su mirada se desvió. No hubo gritos, no hubo golpes. Hubo tiempo comprado con un gesto pequeño. Cuando la puerta se abrió apenas, la chica del tatuaje pasó por el pasillo y habló bajo con la persona que hacía la ronda. Le dijo su nombre, una palabra que sonaba a rueca, y en ese intercambio tuve mi oportunidad. Salir por la ventana prometida. No era una hazaña cinematográfica. Era un salto hacia la incertidumbre. El balcón daba a un patio estrecho y la escalera metálica crujía, pero por debajo se veía la oscuridad de un callejón que conocía por su olor a basura y a humo de leña, ese olor que la gente asocia con la ciudad pobre en fiestas. El plan fue que bajáramos una a una con cuidado, con los ojos pegados a la pared. Mi corazón iba a 1000 y se me salía por la garganta. Sentí que el sonido del Día de Reyes se volvía una cortina que nos cubría. Cuando pisé el metal de la escalera, mi bota resbaló, y alguien desde abajo maldijo sin maldad, con el mismo acento que yo. Había un hombre esperando, no lo vi bien, su cara estaba en sombra, pero su voz era conocida para la chica del tatuaje. Me sujetó del brazo con energía profesional. No pregunté quién era. En ese momento confié. Sentí la mano que me impulsó hacia el callejón, como si fuera la cuerda que me sacaba de un pozo. Corrimos. No una huida épica. Una carrera rota, llena de miedo y de pasos que se clavan en la memoria. Pasamos por una puerta que olía a aceite, por un taller y luego por la acera, donde la celebración seguía su curso con niños que gritaban por juguetes y adultos que no miraban las caras de quienes se escapaban de sus sombras. Me aferré a la idea de mi hija con una fuerza que me dolía. En ese abrazo imaginario estaba la única certeza que me sostenía. El punto de encuentro bajo el puente
Estaba lleno de gente que hacía vida en la madrugada. Vendedores ambulantes, algún borracho dormido en un banco, y 3 o 4 personas con caras que no preguntaban mucho porque ya habían visto lo suficiente. Allí nos esperaban 2 mujeres que trabajaban en un refugio municipal. No diré sus nombres por seguridad, pero sí diré que su voz sonaba a abrigo, y un viejo conocido de la calle al que solo llaman Tito. Nos subieron en un coche que no preguntó demasiadas cosas. El viaje fue corto y silencioso. Todas mirábamos por la ventana y nadie encendía la radio. Al llegar al refugio, pasamos por un trámite que para mí fue una sucesión de nombres y sellos. Revisión médica rápida, cambio de ropa, una manta que no olía a perfume barato sino a limpieza. Nos dieron agua calentita y una taza que me temblaba en las manos. En el refugio había otras mujeres, algunas con historias que se entrelazaban con la mía. No todas miraban hacia adelante con esperanza, pero todas compartíamos un cansancio profundo. Había voluntarias que nos escuchaban con profesionalidad y que nos ofrecían la posibilidad de contactar a abogados o a psicólogos. Por primera vez en horas, sentí que el mundo estaba dividido en antes y después, antes de la habitación y después el refugio. Una enfermera me vio la tensión en las manos y me preguntó si tenía dolor físico. Contesté que estaba entera, a excepción del alma. Me hicieron una revisión, me ofrecieron medicamentos para el susto y me hablaron de la posibilidad de iniciar un proceso de denuncia. Aún así, había algo que corría por mis venas como una advertencia. La jefa y su gente tenían contactos, y en la tablet vi cómo se mencionaba a colaboradores como un gasto. No me sentía segura para dar nombres a cualquiera, así que lo que hice fue lo que mi cuaderno había sido desde antes: recopilar pruebas, entregarlas a alguien que supiera guardarlas. En el refugio me dieron un espacio pequeño, con una cama y una cortina que no alcanzaba a ser una muralla. Dormí pocas horas. Mi mente no paraba de girar entre el recuerdo de la libreta, la placa del auto y la cara del conductor. Decidí que tenía que documentar, pero no como venganza, como registro. Reuní lo que pude: la servilleta con el croquis, la nota doblada, la libreta escondida que llevaba en la bota. Había una opción de entregar todo a la coordinadora del refugio, una mujer que me habló con maneras de autoridad humilde. Ella me dijo: tenemos contactos con organizaciones que trabajan específicamente en trata. Si ustedes quieren, podemos pasar esto a alguien que recibe pruebas y las custodia. Yo tenía miedo de que las libretas se perdieran o que terminaran filtrándose. También tenía esperanza en que esas pruebas podían servir para algo más que un solo testimonio. La primera semana posterior a la fuga fue un desfile de gestiones pequeñas y grandes. Cambiar mi teléfono, cerrar algunas de las cuentas que usaban para extorsionar, pedir que la escuela de mi hija la protegiera hasta que yo pudiera estar con ella, y recibir la visita de una trabajadora social que me llevó por primera vez a una oficina donde se empezaba a hablar de redes de forma técnica. Allí me encontré con otras mujeres que habían vivido historias parecidas. Algunas aceptaban hablar, otras preferían el anonimato total. En esos días me enseñaron cómo documentar sin exponerse, dónde fotografiar, qué registrar, cómo custodiar una libreta para que no se pierda. Mandé fotos de la libreta, las páginas que no tenían datos privados de mi hija, a una organización que tenía un buzón seguro. No voy a decir qué pasó con esas imágenes, porque no puedo garantizar resultados. Lo que puedo decir es que entregar esa libreta me dio una sensación de control que no tenía desde que crucé la puerta del auto. Era un acto pequeño de resistencia: pasar el registro de un negocio que opera con personas a alguien que pudiera entenderlo. Intenté denunciar. Fui a una oficina pública donde me dijeron que debía esperar en lista y que necesitaban mi declaración. Me tomaron una primera entrevista, donde narré sin detalles íntimos lo que pasó. Fui fiel en eso,
como me había prometido, y les entregué la hoja con la placa, la hora y la libreta. Pero en los trámites encontré la primera pared de la que había oído hablar: la burocracia, formularios, requisitos y la pregunta constante de ¿tiene pruebas? Yo las tenía en la libreta, pero la sensación era que para avanzar necesitaban corroborar con más datos que estaban fuera de mi alcance. Me pidieron fotos que no tenía y la supuesta verificación se iba posponiendo. No quiero decir que todo el mundo fue indiferente. Hubo funcionarios compasivos, pero también hubo trámites que parecían diseñados para cansar. Al día siguiente de mi denuncia me avisaron que la jefa habría hecho unas llamadas que presuntamente verificaban mi identidad. Es decir, la persona que me había explotado podía, y lo había hecho, crear confusión sobre mi historia. No entraré en nombres ni en acusaciones concretas. Solo diré que la sensación de que el poder del dinero y la red alcanza muchos lugares es real. Me pidieron paciencia, y la paciencia se convirtió en otra batalla. ¿Cómo tener paciencia cuando cada día tu hija pregunta por qué no estás en casa y te añora? ¿Cómo guardar calma cuando tu vida depende de trámites que caminan con la lentitud de la indiferencia? Mientras tanto, el refugio me ayudó a salir del radar por unas semanas. Me dieron una beca temporal para que pudiera comprar lo esencial y ser discreta. La primera visita a mi hija fue bajo condiciones. Mi mamá recogió a la niña de la escuela y la llevó a un punto neutral, donde nos encontramos con una trabajadora social que supervisó el encuentro. Fue breve, pero bastó para entender lo que motiva a muchas mujeres a resistir. La presencia de un hijo en la mesa es una fuerza que da forma a la valentía. La vi con su bufanda, con el pelo un poco revuelto, sosteniendo una rosca que alguien le había dado en la escuela. Me miró con esa mezcla de alegría y sospecha que tienen los niños cuando algo en casa cambia. No hablé de la habitación, no hablé de las amenazas, solo le dije que había ido a trabajar y que estaba bien. Era la verdad a medias, lo sé. Protegerla implicaba no asustarla. Protejo su inocencia como puedo. Con el paso de las semanas la paranoia se coló en todo. Aprendí a cambiar mis hábitos. No ir siempre a la misma tienda, no dormir en el mismo lugar más de una noche, no publicar nada en redes. La jefa y su gente habían sido claros en una cosa: podían encontrar rastros. ¿Cómo se siente vivir así? Como si tu vida fuese una cuenta corriente en la que cualquier pago te devuelve recuerdos. Es la contradicción de sobrevivir. Cada cosa que haces para seguir viva puede ser una prueba que te expone. Mi rehabilitación no fue lineal. Hay días en que pienso en la habitación y me siento vacía. Hay otros, menos buenos, en que un sonido de la calle me hace saltar. La terapia me ayudó a nombrar sensaciones: culpa, rabia, persistente falta de sueño. Me explicaron que lo que sentía era normal después de una experiencia que deshumaniza. Me permitieron plasmar en palabras la contabilidad de la que fui parte involuntaria. Eso me dio herramientas para no convertirme en una estadística silenciosa. Al mismo tiempo, conocí gente que hacía algo concreto. Acompañaban a mujeres a denunciar, les ayudaban a esconderse cuando era necesario, proponían soluciones que no pasaban por la cárcel solo. No voy a idealizar a las ONG, porque pasan por limitaciones de recursos y a veces por desgastes derivados de la falta de atención estatal. Pero me dieron algo que la burocracia no me dio: acompañamiento. Me enseñaron que hay formas de denunciar que minimizan la exposición de los niños, que hay protocolos para proteger a una menor cuando su madre está en proceso de denuncia y que hay maneras de colectar pruebas sin que el peligro aumente. Fue en uno de esos encuentros con una abogada de una organización que me di cuenta de que la libreta, la tablet y las notas que logré sacar podían servir para algo más grande, para mapear patrones. Las columnas repetidas, las abreviaturas, las fechas en días festivos como el Día de Reyes o Carnaval. Todo eso formaba una lógica que podía ser utilizada para identificar no solo a una red local,
sino a una práctica que se repetía. La abogada no prometió arrestos, pero sí dijo que con un mapa de las operaciones y testimonios coordinados se podía llevar un caso mejor armado. La palabra mejor no aliviaba mi furia, pero al menos marcaba una vía. En esos meses hubo cosas pequeñas que me devolvían la normalidad. Mi hija se acostó en mi regazo una noche y me pidió que le contara de cuando era niña. Mi madre volvió a sonreír en ocasiones. Yo aprendí a cocinar de nuevo sin temer la llamada del jefe que pedía que me presentara. Fueron gestos mínimos, pero todos sumaban para una suerte de reconstrucción. Mi vida siguió siendo precaria. Trabajaba en lugares seguros durante el día, limpieza, cocina, y a veces recogía encargos que me permitieran pagar lo básico. No volví a la calle de la misma manera. No puedo decir que nunca volví a hacerlo por necesidad. Lo que sí puedo decir es que aprendí a medir los riesgos con otra mirada. No por orgullo, sino por experiencia. Con el tiempo, decidí que debía hablar. No en un juzgado necesariamente, sino en un espacio público que pudiera visibilizar cómo funciona la maquinaria. Participé en una mesa con otras mujeres sobrevivientes y con organizaciones. Hablamos de las cifras, de los nombres que no son nombres sino abreviaturas en una libreta, de la contabilidad que convierte la carne en números. Lo hice con cautela, con la voz rota pero firme. No busco héroes, busco que se reconozca la magnitud del negocio. No era un acto de exposición, fue un acto de señalamiento colectivo. Mostrar que no somos hojas aisladas en una libreta, sino una trama humana. A veces me preguntan si guardé rencor. Sí, guardé rencor, y lo dejo ahí para no dejar que se convierta en mi prisión. También aprendí a usar esa energía para apoyar a otras mujeres en la medida de mis fuerzas, acompañándolas a citas, compartiendo lo que sabía sobre cómo documentar, prestando mi libreta como ejemplo de lo que hay que buscar. Eso me devolvió algo de agencia. Mi historia dejó de ser solo una pesadilla consumida en la intimidad. Se convirtió en una advertencia y en una herramienta. No voy a decir que todo se solucionó. La impunidad es larga y a veces imparable. Muchos casos quedan en papeles y nadie pregunta por las vidas rotas detrás de columnas numéricas. Pero la denuncia colectiva debilita la idea de que se trata de actos aislados y obliga a pensar en políticas públicas, protección a víctimas, protocolo de atención, control de plazas hoteleras en fechas masivas, líneas de denuncia confiables, mayor coordinación interinstitucional. Son soluciones estructurales que requieren inversión y voluntad. No voy a prometer que vendrán de la noche a la mañana. Lo que pido es que no se normalice el silencio. De lo que sí puedo hablar con certeza es de los efectos inmediatos. Mis horas de sueño siguen siendo frágiles. Mi pecho se cansa de explicar. Y a veces cierro los ojos y veo los números en la libreta. Pero también veo la mano que me sujetó en la escalera. La mujer que me dio una nota. Las voluntarias del refugio que me ofrecieron comida caliente a las 4 de la madrugada. Esos rostros son mi saldo. No hay victoria limpia en todo esto. Solo pasos para intentar recomponer una vida. A veces me encuentro llorando en voz baja y no quiero que nadie me diga fuerte. No busco etiquetas. Busco redes reales, efectivas. A la gente que está del otro lado de la pantalla quiero decirle, no todo lo vemos. Cuando paseas por una plaza el Día de Reyes y te parece que todo es alegría, recuerda que esa misma plaza puede ser escenario de necesidades que empujan a la gente a riesgos enormes. Si una historia te habla, compártela con respeto. No pidas nombres, no pidas detalles íntimos. En la descripción de este video dejaré enlaces a organizaciones que, con esfuerzo, trabajan en protección y acompañamiento. Apoya si puedes, con dinero, con tiempo, con voluntariado o con difusión respetuosa. No es dramático pedir ayuda, es humano.
Si eres periodista, pregunta por las libretas y por los patrones, no solo por los hechos aislados. Si trabajas en una institución pública, pregúntate qué protocolos existen para casos en fechas masivas. ¿Cuándo fue la última vez que se revisaron procedimientos? Si tienes un comercio o un hotel, repasa tus controles. La normalidad del negocio no puede estar por encima de la dignidad humana. Si conoces a alguien en situación de vulnerabilidad, escucha sin juzgar. Decir, ¿pero por qué subiste al auto?, es una frase que nos revictimiza. Si quieres ayudar, pregunta, ¿cómo puedo acompañarte?, y ofrece información verificada. A quienes están en la calle y temen por su seguridad, quiero decirles, las reglas no son un logro moral inmutables. A veces la necesidad obliga, y eso está bien. No te culpes. Busca, si puedes, redes locales, organizaciones que trabajen con mujeres en riesgo, puntos de apoyo en tu ciudad. Memoriza un número de emergencia en papel que no esté en el celular. Anota una dirección segura. Comparte señales con otras mujeres. Todo eso suena a obvio, pero en la práctica puede salvar. Además, siempre hay gente dispuesta a escuchar sin juzgar si llegas a un refugio o a una línea de ayuda. No voy a prometer que la denuncia me trajo justicia. Lo que sí puedo prometer es que me trajo la posibilidad de no estar sola. A partir de lo que viví, me sumé a un pequeño grupo de apoyo donde ayudamos a otras mujeres a documentar y a buscar asistencia. No somos muchas, pero nuestro trabajo es silencioso y necesario. En la medida de lo posible, compartimos información con organizaciones que tienen canales seguros para custodiar pruebas. No todo termina en un juzgado. A veces el primer triunfo es que una mujer vuelva a estar con su hijo sin miedo constante. Si tienes la intención de ayudar, revisa las organizaciones en la descripción. Allí encontrarás formas concretas, donaciones para refugios, voluntariado, asesoría legal, líneas de atención. Dona con sentido. No todo lo que brilla en Internet es fiable. Verifica, pregunta, apoya a los que están en el terreno. Y por favor, comparte con sensibilidad. No viralices la historia de alguien sin su consentimiento. No publiques fotos de niños. No conviertas la compasión en espectáculo. Para cerrar esta historia quiero hablarte desde lo simple. En el Día de Reyes, cuando la ciudad parece un festín de luces y roscones, hay personas cuya necesidad las empuja a caminos peligrosos. Yo salí a trabajar ese día porque tenía que pagar una cuenta, porque tenía una hija a la que quería darle una rosca. Salí con reglas que creía inquebrantables y las rompí porque la necesidad me encontró débil. Viví una pesadilla que se llama maquinaria, contabilidad de personas, chantaje con fotos, cómplices difusos que van desde un número pagado en una hoja hasta una mirada que guarda silencio. Pero también hay otra parte de ese día. La mano que te sujeta cuando caes. La nota que alguien te pasa en la oscuridad. La persona en un refugio que te da agua caliente. Esa otra parte es la que sostengo como testimonio de que no todo está perdido. No pido que me crean a ciegas. Pido que me miren con responsabilidad. Que la historia sirva para algo más que para indignarse un rato. Que sirva para fortalecer redes, proteger niñas y niños, financiar refugios, capacitar a funcionarios y hacer que las libretas con números dejen de ser la contabilidad de lo que no debería tener precio, la libertad de una persona. Si llegaste hasta aquí, gracias. Si esta historia te habló, compártela con respeto y revisa la descripción donde dejé contactos de apoyo. Ayuda a que la noche en que la ciudad celebra no sea también la más silenciosa para quienes sufren. Yo no busco lástima, busco acción. Busco que la suma de pequeñas decisiones humanas haga que menos mujeres tengan que elegir entre un billete y su seguridad. El Día de Reyes trabajé en la calle por necesidad y viví una pesadilla. Hoy te la cuento para que no sea la única vez que se hable de esto.